Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí a otro programa más de Con Salud. Les saluda Janet Lagos en ausencia hoy de Suanis Aguirre y me encuentro con el licenciado Warren Ochoa. Él es bienvenido siempre en nuestra casa. Un gusto estar aquí en Con Salud y en Suyapa Medios. Licenciado, hoy vamos a hablar de un tema. Ayer celebramos el Día Mundial contra la Depresión. Sí. Y sabemos que en Honduras, según estadísticas, es muy frecuente. Y retomando, que hablamos del suicidio, que a la fecha van más de 18. Pero empecemos, ¿qué es la depresión, licenciado? Muy bien, ¿qué es la depresión? La depresión es un trastorno mental, un trastorno de salud que no es lo mismo. Muchas personas en nuestro lenguaje común, cuando le preguntamos a alguien, ¿cómo estás? No, ando deprimido. Y pensamos que andar deprimido es igual tener una depresión que sentirse deprimidos. Cuando estamos teniendo una depresión o cuando se experimenta o se atraviesa por un trastorno depresivo o todavía más un trastorno depresivo mayor, no es lo mismo que un simple estado de ánimo bajo. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando del trastorno depresivo? Estamos hablando de una persona que tiene una serie de criterios que están registrados en el Manual Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Mentales, que ya va por su 5ª edición y es producido por la Asociación Americana de Psicología, la Asociación Estadounidense de Psicología, y también los criterios también están manifiestos en la Clasificación Internacional de Enfermedades, que la produce o lo edita la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son los criterios? Un estado de ánimo bajo, que es a lo que normalmente nosotros le llamamos ando depre. ¿Y cómo estás? No, aquí bajado, depre. Bueno, eso todavía hay más elementos. Alguna situación de irritabilidad, posiblemente inestabilidad o una inquietud. Como tics, podemos decir nosotros, que estamos con... Se manifiesta como que fueran tics, pero es más inquietud. Ok, entonces tenemos irritabilidad, inquietud. También podemos tener alteraciones en el sueño, pues la persona pasa mucho tiempo despierta o incluso mucho tiempo dormida, o despierta cuando debería estar dormida y dormida cuando debería estar despierta. También hablamos de una alteración en el apetito. Son personas que podrían estar experimentando una hiperfagia, que le decimos a una persona que come demasiado y que en las últimas semanas o en los últimos meses ha aumentado mucho de peso o incluso una pérdida del apetito completamente y llegar a perder peso y perder varias libras, incluso se le llega a notar. Otro elemento es, por ejemplo, que de repente esta persona tiene alteraciones en su capacidad de concentrarse. De repente una persona no puede enfocarse adecuadamente en su trabajo, no puede enfocarse adecuadamente en sus estudios y no puede, incluso hay alteraciones en la memoria, no pueden formar nuevos recuerdos. Otro elemento importante es que de repente pueden perder la capacidad de disfrutar cosas que anteriormente disfrutaban. O sea, estudios, algún deporte, alguna recreación, un hobby, o de repente algún programa, incluso compartir con sus amigos, con sus amistades, o alguna actividad cualquiera. Entonces ya pierden el placer. O sea, esto se le llama anedonia, una incapacidad de disfrutar el día a día. Y hay un desánimo fuerte y también suele suceder también una ideación recurrente de suicidio. O sea, las personas depresivas son las principales personas, la principal población en riesgo en cuanto a una orientación suicida. O sea, la ideación suicida normalmente empieza precisamente en un estado depresivo o un trastorno depresivo mayor, que cuando hablamos de los estados de ánimo hay una variedad de trastornos del estado de ánimo. Podemos hablar de el trastorno depresivo mayor, podemos hablar ¿Es la depresión, licenciado, entonces una enfermedad? Porque usted menciona el trastorno. Sí, es un trastorno médico, psiquiátrico, psicológico y necesita tratamiento. Necesita tratamiento médico especializado. No
no es predicándole que vamos a ayudarle a una persona. Estamos hablando de una persona que tiene un cerebro enfermo. No es predicándole, no es hablándole de Dios, aunque por duro que parezca, no es dándole un libro de autoayuda. Más bien lo que vamos a hacer sentir a esta persona es culpable, porque de repente el resto de personas se sienten bien y están funcionales. Y dice, ¿yo por qué no tengo la capacidad de sentirme bien, de darle gracias a Dios, de esforzarme en el día a día? Y de repente viene un pastor, un sacerdote, algún miembro de la iglesia, un cura, y le dice, mira, si está el mandato en la Biblia, en Josué 1:9, mira, te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Y entonces, de repente esa persona, ¿qué es lo que experimenta? Experimenta culpa. Porque si de repente en la palabra de Dios le están diciendo que sea valiente, y él no se siente valiente, esta persona no se siente fuerte, entonces más bien lo que estamos haciendo es revictimizándola, porque esta persona es una persona que es víctima de una condición médica, de una alteración bioquímica. ¿De qué alteración bioquímica? Bueno, hablamos principalmente de alteraciones de serotonina, de dopamina, de norepinefrina, que son pues sustancias que están dentro de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo las produce, y puede ser que producimos más, que producimos menos de estas sustancias. Entre las neuronas hay un espacio sináptico y se liberan estas sustancias y a veces no llegan a la otra neurona, o a veces de repente hay una recaptación cuando son liberadas, hay distintas alteraciones bioquímicas, no es una simple, y esos cambios en esas situaciones bioquímicas no se producen de un solo como cuando usted se toma el café. De repente, usted 5 minutos después, usted tenía sueño, 5 minutos y después ya se siente bien, ya se siente despierta, ya se siente despierto. No es así con los medicamentos psiquiátricos, con los psicofármacos y con los procesos de ayuda psicológica. Normalmente aquí necesitamos la ayuda y la atención de un equipo de profesionales que involucran al menos a un psicólogo, psicoterapeuta y también a un psiquiatra. ¿Qué es lo que menciona usted de que a veces creemos de que, como usted menciona, con un mensaje o hablar significa que nos va a acabar la depresión? Nada que ver. Pero vamos a una pausa. Ya nos habló qué es la depresión, ya nos sacó esa duda que es un trastorno, porque a veces decimos, no, estoy con depresión, ahí nomás se me quito un calmante, nada, se me va a quitar. Sí. Y mencionó unos pocos síntomas, pero ya después de la pausa me va a hablar de esas causas, licenciado, y me va a agregar de esos síntomas, porque usted menciona, no es un tips, es una inquietud que a veces tenemos. Así es que no nos cambie, siga con nosotros, que al regresar nos habla de esas causas, esos síntomas, y pues igual, esas recomendaciones. No nos cambie. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Con Salud, donde le estamos hablando de la depresión, del trastorno de la depresión, como nos decía el licenciado. Ya hablamos qué es esta enfermedad, porque es una enfermedad de salud mental. Hay que tener claro que es una enfermedad y es que es muy importante no automedicarse, como nos decía antes de ir a pausa. Visite al especialista, es la principal recomendación que nosotros siempre hacemos énfasis, licenciado. Pero háblenos de esas causas, para que después nos hable de ese detonante de hacer caso omiso, que hablamos del suicidio. Pero habla de esa causa, licenciado. Sí, bueno, es muy importante que la gente no se automedique en general, en términos generales, es bien importante, porque cuando estamos hablando históricamente ha habido muchas creencias que tiene la gente respecto a cómo curar distintos males, distintos trastornos, o cómo se resuelven muchos problemas. Y pues a veces el voluntarismo incompetente hace más daño que precisamente personas que tal vez pueden hacer daño. O sea, no ir donde una persona competente y capacitada a consultar sobre un tema en particular nos puede generar más bien mayor problema. Y cuando estamos hablando de salud mental, pues hay que buscar
especialistas de salud mental. ¿Cuáles son las causas? Las causas de los trastornos afectivos o los trastornos del estado de ánimo son muchos, son diversos. En primer lugar, hablamos del factor genético como un factor determinante. La herencia genética incide poderosamente sobre los trastornos que nosotros podamos tener. Entonces, cuando nosotros tal vez tenemos dentro de nuestra familia personas que han atravesado, que han pasado por una depresión, que han tenido trastorno bipolar, que han personas que se han suicidado dentro de nuestra familia, las posibilidades de tener nosotros una depresión entonces son mayores. La depresión no la causa los factores externos. Los factores externos simplemente son disparadores, son facilitadores, pero cuando hablamos de depresión hablamos de factores bioquímicos, de factores sociales y también de factores psicológicos. Los factores psicológicos pueden ser, por ejemplo, las percepciones y el sistema de creencias que tiene respecto a la vida y todos los contextos, todo lo que sucede en nuestro contexto. Por ejemplo, ¿cómo debo ser yo en el trabajo? ¿Cómo deben ser mis compañeros de trabajo, mi jefe conmigo? ¿Cómo debo ser yo con mi familia? ¿Y cómo debe ser mi familia conmigo? ¿Cómo debe ser la vida? ¿Y cómo debe ser la salud? Entonces, cuando nosotros tenemos un esquema en relación a algo y ese esquema no calza, entonces solemos sentir usualmente algún tipo de frustración, de malestar. Podemos sentir dificultades y podemos, por esas concepciones y ese sistema de creencias, entonces tener posiblemente un resultado pues de sentirnos con un estado de ánimo bajo. Pero sentirnos con un estado de ánimo bajo no implica una depresión. Luego, tenemos factores sociales. Hay que diferenciar entonces eso, un estado de ánimo bajo con la depresión. Con la depresión, no son lo mismo, no son lo mismo. Por otro lado, hay factores sociales que inciden sobre un trastorno depresivo y, ojo, cuando hablamos ya de un trastorno depresivo, anteriormente se consideraba un trastorno depresivo cuando se prolongaban. Inicialmente hablábamos de 6 meses, después hablábamos de un mes. Ahora ya se habla de que si tenemos los indicadores que mencionamos en el segmento anterior y se prolongan por más de 2 semanas, ya estamos hablando de un trastorno y es importante atenderlo y buscarlo. Pero hay otros factores que inciden como causas del trastorno depresivo. A nivel social podemos hablar de, sobre todo en la etapa prenatal, incluso puede incidir sobre ya en la vida adulta una persona, en la juventud, en la vida adulta una persona que padece un trastorno depresivo. Si hay una madre que está desnutrida o en un periodo de concepción, cuidados prenatales que no son adecuados, esto nos va a generar problemas en la bioquímica cerebral posteriormente a lo largo de la vida. O sea, nos va a afectar en el estado de ánimo, en las capacidades de aprendizaje, en el funcionamiento cerebral y conductual en general de una persona. Por eso es tan importante que el gobierno invierta adecuadamente en salud y en educación. Pero en salud, y estamos hablando de salud y de toda la salud prenatal, todo, o sea, cuando estamos hablando de la salud y el desarrollo prenatal, hay unos procesos. El primero es, el proceso de desarrollo intrauterino sigue una etapa cefalocaudal. Primero es el cerebro, el sistema nervioso, y después próximo distal se forma la cabeza y el resto del cuerpo. Que todo es como una cadena, entonces. En los primeros 3 meses son vitales. Ahora, ¿de dónde se nutre el niño que se está desarrollando en el vientre de la madre? De las reservas nutricionales que tiene la madre. ¿Y qué necesita en abundancia? En abundancia un niño en los primeros 3 meses del desarrollo necesita ácido fólico. El ácido fólico que usted lo puede consumir en pastillas, pero también con una muy buena nutrición, con abundancia de vegetales, es importante pero eso usted los tiene que consumir por lo menos, debe ser toda su vida, pero por lo menos 6 meses antes. 6 meses antes del embarazo, el padre y la madre, ambos.
Porque eso podría afectar, entonces, licenciado, que usted lo que está explicando, puede afectar que en el estado de embarazo una madre sufre bastante de depresión, perdón, puede afectar incluso al bebé. Si la mamá sufre de depresión sería como un factor genético, pero si la mamá está malnutrida, puede pues generarnos los bloques fundamentales de los cuales está constituido el sistema nervioso, pues va a estar mal constituido, y esto, a ver, el cerebro y el sistema nervioso se forma en un 80% desde el momento de la concepción hasta el mes número 14 de vida del niño. O sea, estamos hablando de un periodo de 9 meses más 14, estamos hablando de 23 meses. En esos 23 meses ya se forma el 80% del cerebro. Y luego queremos que los niños rindan académicamente en el preescolar, en la primaria, en la secundaria. Pero si no hubo nutrición adecuada, entonces, ¿qué materia prima adecuada le estamos entregando a un maestro para pues generar las bases adecuadas de un gran profesional que va a ser ya como joven y como adulto? Pero también esas etapas nutricionales no solo inciden sobre el desarrollo y el proceso educativo, sino también que va a incidir sobre si podríamos o no tener una persona que puede padecer de un trastorno depresivo, de una distimia, de un trastorno bipolar, o sea, de bipolaridad tipo 1, bipolaridad tipo 2. Todos estos trastornos del estado de ánimo pueden verse afectados y pueden tener etiología en las primeras etapas del desarrollo intrauterino y en la primera infancia. Entonces, estamos hablando de causas también. También hablemos de otras causas sociales. Un niño o una niña que se desarrolla en un entorno familiar violento, donde hay alcoholismo o consumo de otras drogas también. Entonces, si hay violencia doméstica, entonces estos niños suelen ser candidatos idóneos para, en primer lugar, padecer del trastorno depresivo, y luego también padecer de ser candidatos incluso a ser personas en riesgo de suicidio. Imagínense qué importante lo que nos acaba de decir, licenciado, que a veces decimos la alimentación no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, licenciado, con la alimentación. Decimos, no, estamos equivocados. Por eso creo que lo importante es lo que usted dice. Hay que no automedicarse, y lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque a veces decimos, estamos con depresión, me voy a tomar un tecito, y eso es lo de automedicarse. Importante la alimentación desde el embarazo para que cuidemos a nuestros niños, para que el día de mañana no sufran de este trastorno. Bueno, invitamos que no nos cambie, que sigan con nosotros, pero vamos a una pausa. Al regresar, seguimos con esas consecuencias y poder llegar a ese mentado suicidio que tanto hemos estado escuchando en las primeras semanas de este mes de enero, que decimos, ¿por qué tanto suicidio? Y el detonante puede ser la depresión. No nos cambie. Gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Con Salud, que seguimos hablando de la depresión, que hacíamos énfasis que ayer fue el Día Mundial contra este trastorno que es parte de una enfermedad, que todos debemos tener claro. Es una enfermedad en la que usted debe tratarse y tener claro esos síntomas que usted nos hablaba, esas causas, la alimentación. Mencionaba la situación laboral, a veces ¿sí? Signo de depresión. Cuando estamos hablando sobre todo en el desarrollo al inicio, en las etapas intrauterinas, pero también una mala nutrición a lo largo de la vida adulta, o sea, del desarrollo de la vida adulta. Una persona que no consume hay un nutriente básico que nosotros tenemos como pues nutrición básica durante durante la vida. Necesitamos de macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son proteínas, carbohidratos y grasas. Ahora, dentro de los micronutrientes están las vitaminas y los minerales. Cuando hablamos de las proteínas, en realidad nosotros necesitamos una serie de aminoácidos esenciales, entre los cuales está el triptófano. El triptófano, que está en la mayoría de alimentación natural, que no es alimentos industrializados, no son refrescos, no son jugos industrializados, no son enlatados, no son todos estos churros y este tipo de comida industrializada y comida rápida. Normalmente no nos nutre adecuadamente, pero cuando estamos hablando de vegetales,
de carnes, cuando estamos hablando de una serie de alimentos que son naturales, hay abundante en semillas, en carnes, en lácteos, hay abundante triptófano. Entonces, el triptófano, que está presente en todos esos, se consume y dentro del cuerpo, el cuerpo lo sintetiza y lo utiliza para estar activo durante el día y lo transforma en serotonina. A lo largo del día nos ayuda a dar respuestas adecuadas y ya cuando está cerca del ciclo del sueño, esa serotonina, el cuerpo la transforma en melatonina y la melatonina nos ayuda a conciliar el sueño. Y ahí hay una correlación incluso entre las personas que tienen una alteración entre el sueño y el ciclo de vigilia y sueño, o sea, pasan despiertos, o pasan mucho tiempo despiertos o mucho tiempo dormidos, entonces son también propensos, o sea, no solo es una causa, sino a veces un efecto de la depresión. Hay una relación, un ciclo de retroalimentación negativa, y entonces la dieta puede incidir sobre el sueño y el sueño puede incidir sobre la depresión. La dieta también puede incidir sobre la depresión. Y entonces es muy importante que nos alimentemos adecuadamente, que nuestra dieta sea una dieta natural, con abundantes vegetales, diversos vegetales, con semillas, también que tengamos adecuada alimentación y ingesta de líquidos y tener un ciclo de sueño adecuado. Imagínense que todo tiene que ver, alimentación, estar tranquilo, tomar las cosas de manera adecuada. Pero, licenciado, ¿este trastorno lo padecen los niños y los adultos? ¿Qué tan frecuente? Según la Organización Mundial de la Salud, dice que el trastorno de la depresión es una de las enfermedades de salud mental más frecuente en el mundo. Es, de hecho, la enfermedad más frecuente que hay. Hablamos de que a nivel mundial hay más de 7.500 millones de personas, de acuerdo a las estadísticas que se manejan. De estas, estamos hablando de que 350 millones de personas anualmente padecen una depresión. Se cree que esto es un subregistro y de estos la mayoría son mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué se cree que es un subregistro? Porque en la mayoría de los casos el hombre, en una cultura machista, predominantemente machista a nivel mundial, el hombre aprende a no buscar ayuda. O sea, el hombre se siente irritable, tiene alteraciones de sueño, tiene alteraciones de apetito, tiene incapacidad para trabajar adecuadamente, para concentrarse, alteraciones de memoria, tiene pérdida de satisfacción en el trabajo o en los estudios, o incapacidad para disfrutar actividades que anteriormente hacía, siente un estado de ánimo bajo o incluso ideación suicida, pero como en todas las culturas se le enseña, el hombre es machito, el hombre se aguanta, el hombre resuelve y el hombre no llora, entonces no estamos acostumbrados a compartir nuestras tristezas, no estamos acostumbrados a compartir cuando nos sentimos mal. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? El efecto de esto es que a la mujer sí se le enseña a comunicarse. Por eso usted cree, no sé si ha notado, que las niñas hablan antes que los niños. Los niños juegan, a los niños se les enseña a ensuciarse, a jugar, y eso no importa mucho. Y por eso suelen desarrollar, por efecto de socialización, su motricidad gruesa pues más rápido. Y a las niñas suelen desarrollar sus capacidades de comunicación más rápido. ¿Por qué es eso? Por efecto de la socialización. Ahí no hay ningún determinismo sexual, no hay ningún determinismo genético. Es efecto de la sociedad y de las presiones que la sociedad ejerce sobre los niños. Entonces, ¿qué pasa? A los niños se les enseña a aguantarse y a las niñas se les enseña a compartir. Ojalá a todos en la sociedad se nos enseñara a compartir y hablar de nuestras dificultades. Entonces, veríamos que en realidad hablamos cerca del doble, y estamos hablando de que es 1 de cada 10 personas a nivel mundial son los que padecen del trastorno depresivo mayor o de algún tipo de alteración en el estado de ánimo, como las que ya hemos mencionado. Y entonces, cuando tenemos esas personas que padecen de ese trastorno depresivo, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, buscar ayuda. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se habla de que las personas que padecen un trastorno depresivo tardan en promedio 10 años. 10 años en buscar ayuda. 10 años en buscar ayuda. Estamos hablando de que
1 de cada 10 personas a nivel mundial, más o menos, padece de una depresión, o sea, de una alteración en el estado de ánimo. Son 350 millones de personas anualmente que padecen una depresión, pero de estas, esto está más que claro que es un subregistro. Pero en Honduras, licenciado, en Honduras, ¿qué tan frecuente es este trastorno? Los datos es que aquí tenemos una cultura que a veces, como se invierte muy poco en educación y se invierte muy poco en investigación, entonces los equipos que existen y que hacen investigación no tenemos una cifra oficial, no hay una cultura de registro y de generalización y divulgación. Hasta ahora, con la existencia de institutos de investigación como FOSDE, como el UTPAS, como el IES de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es que estamos teniendo registros más formales y más sistemáticos de información adecuada en temas de salud mental o en temas de violencia. Pero lo que sí tenemos registros, por ejemplo, es del efecto, de uno de los efectos que padecen. Estamos hablando de que de las personas que padecen oficialmente depresión de tipo mayor a nivel mundial, una de cada, más o menos, una de 300, una de 400 personas termina quitándose la vida. ¿Esa sería una de las consecuencias? Entonces sería el hacer caso omiso a estos síntomas. Sí, o sea, una persona que no recibe ayuda adecuada, porque la ideación suicida es parte significativa, una parte integral del trastorno depresivo. ¿Por qué? Porque las personas experimentan además un vacío. Normalmente cuando nosotros hablamos es bien fácil juzgarlo desde la perspectiva de uno, y uno hablar con una persona que tiene un trastorno depresivo como sí, yo he padecido eso, yo he tenido esas dificultades, yo me acuerdo cuando yo estuve triste. No es igual. No es igual. No es igual, no es válido y no es justo tratar a la persona en función de las referencias nuestras, porque es una alteración bioquímica, es un trastorno médico que no es culpa de la persona. Ver la situación, tienen una perspectiva sombría de todo en su entorno. Cada quien puede presentar síntomas diferentes, entonces. Sí, mayormente, pero en general son esta serie de signos y síntomas, de criterios que se cumplen y como le decía, la tristeza y la ideación suicida es un factor integral. Entonces, ¿qué se puede hacer con esta persona? Bueno, si la persona, en primer lugar, ya está orientada hacia una ideación suicida, la persona suicida no es que quiere dejar de vivir, como siempre lo decimos. Esta persona quiere dejar de sufrir y no es que hablando sobre la depresión usted va a hacer que la persona se sienta más triste. Más bien, hablar sobre las situaciones de depresión, esto ayuda a que la persona libere en buena medida parte de su malestar. También es importante preguntarle a la persona si usted está considerando quitarse la vida. ¿Usted está considerando tal vez que no es lo mismo la ideación suicida, que la planificación, que el intento suicida a la consecución? Entonces, pero es una gradiente, y normalmente la persona que se suicida no es como que, parte de los mitos es que el que lo hace no lo dice. Mentira. Sí hay advertencias. Entonces, en la mayoría de los casos. Licenciado, esas recomendaciones que usted menciona. Sí. Yo sé que el tiempo nos queda corto para este tema que es muy amplio, más las estadísticas que mencionábamos al inicio del programa, que son 18 suicidios que van. Y sabemos que el principal detonante es la depresión. Pero así brevemente, licenciado, así esas recomendaciones para no llegar a este acto que es el suicidio. Bien, pues es importante hablarlo. Si usted está padeciendo un trastorno depresivo, en función de los criterios que hemos mencionado, irritabilidad, estado de ánimo bajo, inquietud, incapacidad para concentrarse, alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, ya sea que tiene mayor o menor sueño, mayor o menor apetito, incapacidad de disfrutar cosas que anteriormente disfrutaba, una sensación de vacío y además ideación suicida. Busque ayuda, platique
con la gente de su comunidad, platique con la gente de su iglesia, pero busquen ayuda profesional. No se quede únicamente hablando con las personas de su comunidad, busquen expertos. Y es importante platicarlo con la familia, con los amigos, y para reducir las sensaciones de depresión. Ya si tenemos una situación de ideación suicida, pues aún más. Hay que platicar con estas personas y acercarse a ellas continuamente y buscar en nuestro entorno, que a pesar de que pues aquí en Honduras el Estado apenas invierte 1 centavo de cada 100 lempiras en servicios efectivos de salud mental, prácticamente nada, pero hay que buscar los servicios de salud mental, sobre todo las personas que están en las grandes ciudades tienen acceso a ellas, y buscar esos servicios que pues son de calidad y de profesionales para que podamos salir adelante. Se necesita atención psicofarmacológica y psicoterapia de profesionales que le puedan ayudar a superar estas dificultades. Perfecto, bueno, ya escuchamos esas recomendaciones. Sabemos que el tema, como les repito, es amplio, así que seguiremos abordando este tema porque hace mucho falta esta temática, estas informaciones para todos los que nos miran y nos escuchan a través de la radio. Licenciado, pero ya para finalizar, ¿dónde lo podemos encontrar para los que nos quieren alguna consulta? Bueno, si quieren ponerse en contacto conmigo, me pueden llamar al 9970-9405, 9970-9405 es mi celular, me pueden escribir al WhatsApp, me pueden buscar en Facebook, Warren Ochoa, psicólogo, hay una página de Facebook ahí, o Warren Ochoa Martínez, y en Instagram, Warren B. Ochoa, en cualquier lado, comuníquense conmigo, yo estoy para servirles, para ayudarles, es un gusto, y también pues ahí en mi clínica, ahí nos podemos hacer. Excelente, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y le recordamos que a las 11 de la noche puede ver este tema en repetición, por si se le olvidó algún datito, algún síntoma, alguna causa de la depresión, pues sintonícenos a las 11 de la noche con salud. Muchísimas gracias, se despide de usted, Janet Lagos.